Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Me alegra mucho volverles a ver. Amén. Damos Amén. gracias al Señor, el autor de la vida, Sí, sí. que nos permite podernos ver, que ha cuidado nuestra salud, que nos ha dado los medios. Gracias a Dios por este hogar, Amén. que ha abierto su corazón y su casa y todo para la honra y la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Eh, Ratificamos que nuestras conversaciones, nuestras charlas, es con el ánimo de que razonemos y caigamos en cuenta que los días están transcurriendo velozmente. Eso es todo el mundo nos damos cuenta que la vida está a pasos agigantados, rápidamente. La condición de la humanidad está cada día más caída. Decadente. La tierra, por las noticias, está contaminada. En fin, hay una serie de cosas que están mostrando que no estamos muy bien, que hay cosas. Entonces, cuando uno se pone a meditar en la vida, y es importante meditar en la vida, Amén. ¿le parece a mi hermano la vida bonita? Pues, de todas maneras, con Dios es bonita. Así es. Gracias a Dios. Amén. Sí. Sí, a ver, cuando uno no sabe qué es la vida, uno se pregunta, ¿por qué nací yo? ¿Cuál es el objeto de haber nacido? Y cuando llegamos a la edad que tengo yo, ya la madurez, entonces pensamos más en la vida. ¿Por qué esta vida? ¿Por qué nuestros seres queridos se van? Mm. ¿Por qué pasa lo que pasa? Y queda un dolor en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Ujú. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esta vida? Esta vida tiene cosas bonitas, agradables, pero también tiene cosas fuertes que lo dejan a uno con el corazón marcado, ¿cierto? La Amén. ausencia de un ser querido. Y así es la vida que estamos viviendo nosotros, es, esa vida es así. El Salmo 90, el versículo 4 dice el Señor, él comienza diciendo, ¿sí? Señor nos ha sido refugio de generación en generación, Amén. antes que naciesen los montes. Mm. Y dices a los hombres, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años son como el día de ayer que ya pasó, como una de las vigilias de la noche. Amén. Ujú. Y enseguida sigue diciendo en el versículo 4 algo muy interesante, cómo es la vida natural, la vida humana. Los arrebatas como con torrente de agua, el versículo 5 son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Al mediodía En la Sí. y mañana por En la la florece. tarde mañana florece y crece y en la tarde es cortada es y se cortada. seca. El transcurso de la vida, ahí en eso lo definen 3 etapas. La juventud, la madurez y ya la ancianidad es cortada. Nuestra vida es efímera, Así es. ¿sí? De manera que, pero la vida siempre es grata, a uno le gusta. El Salmo 34, versículo 12, el salmista está diciendo algo así, algo interesante. Y yo creo que todos lo hemos sentido, ¿verdad? Dice que, ¿cómo es que dice? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Amén. Entonces, ¿quién es el que no desea vida? Mm. Todos deseamos la vida. Claro. Desde el principio de la humanidad, después de que sale del paraíso, no es de ahora, es desde ese tiempo. El hombre ha tratado de buscar el elixir de la vida para vivir eternamente. Ujú. Mm. La ciencia médica ha hecho los esfuerzos más tremendos para que la persona dure lo más que pueda. Pero sin embargo, llega el momento que la persona tiene que partir. ¿Por Ah, qué? Porque ya no tiene escapatoria. este cuerpo no fue creado para una eternidad. Y eso lo podemos observar en el libro Génesis, cuando el Señor le dice al hombre que para subsistir tiene que alimentarse de los árboles. De todo árbol podrás comer. Quiere decir que tenía que subsistir. Ujú. Y así nos pasa a nosotros. Si no comemos, nos morimos por inanición. Mm. Pero Dios no quería esa vida.
Dios tenía otros planes. Lo que pasa es que Dios comenzó por el principio como la criatura y por eso le puso los dos árboles, el árbol de la vida. Y cuando el hombre, por desafortunadamente, escoge abandonar a Dios y se pone en contra de la voluntad de él, entonces todo se trastorna, porque Dios no creó la vida para sufrir, Dios no creó las enfermedades, Dios no creó la muerte. La muerte está en potencia, no en acto. Cuando se comete el acto, se desarrolla el pecado, la muerte. Sobrevino todo. Se derrumbó la tierra, la naturaleza, los animales están sufriendo por culpa del hombre, el mismo hombre, y hasta nuestros días la humanidad vive en una situación difícil, en medio de una vida que es bonita, pero que a la vez tiene muchas dificultades, muchos problemas por causa del pecado. De manera que Dios nos presenta a nosotros lo que es la vida y por qué la vida es así, pero solamente en su palabra. Si no tenemos la palabra de Dios, no podemos entender cuál fue el objeto de darnos vida. Ahora, necesitábamos vida, porque antes de que fuésemos engendrados, no éramos nada. Estábamos en los lomos de nuestros padres, pero no se había realizado esa unión para que generara la vida por medio de la orden del Señor, de procrear. Y damos gracias a Dios por nuestros padres, que por ellos el Señor los unió para darnos la vida. Somos lo que somos, Así es. porque ellos cumplieron algo que Dios dejó desde el principio. Se unirá el hombre a su mujer, será una sola carne, y viene la generación de hijos. Ahora, hay buenas noticias. La palabra de Dios tiene buenas noticias. En la carta de Pedro, la primera de Pedro, el versículo del capítulo 2, el versículo 23, está diciendo algo muy importante, hablando de la vida. Porque en la palabra de Dios es que podemos encontrar qué es la vida natural y qué es la vida que Dios nos ofrece, o que nos estaba ofreciendo desde el principio. Aunque el hombre cayó y pecó y nosotros nacimos en pecado, Dios sigue manteniendo la oportunidad para todo aquel que cree en su Santo Hijo. Por eso dice el Señor que renacidos, está hablando de, ¿Es primera de Pedro? sí, De segunda. primera de Pedro 2:23, Sí. primera de Pedro, primera de Pedro 1:23, ¿Uno? Ah, ok, sí. yo tenía dos. Entonces, 1:23. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1:23. Amén. Amén. Dice que renacimos. El Señor es maravilloso. Nos presenta la opción de poder renacer. Entonces el elixir de la vida no lo necesitamos, sino lo tenemos en Jesucristo. Porque Amén. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él Amén. vino para darnos vida. En San Juan 10:10 dice, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Es por eso me enfoco yo hoy en ese tema, porque es de vital importancia. Porque si nosotros no sabemos distinguir entre la vida que nos ofrece Dios para que la vivamos y la vida que tenemos, entonces no vamos bien. Porque para poder recibir las promesas de Dios, tenemos que vivir en su palabra, lo que nos dice. Dice, dice el Señor que la vida eterna que nos ha dado, para que vivamos en la vida de su Hijo, porque es la única que nos da garantía de poder permitir que Dios haga el plan en nosotros, Amén. Amén. darnos una vida espiritual. Y mi hermano Sí, José, profesor, aquí esta versión, la PDT, dice el versículo que leímos de primera de Pedro 1:23. Pues ustedes nacieron de nuevo, amén. no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Amén. Qué lindo, ¿no? Es una versión que aclara Algo muy bonito. maravilloso. Esas son las buenas
noticias, Amén. las Amén. buenas nuevas. Lastimosamente, mucha gente, como dice 2 Corintios 4:4, ¿sí? Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no obedezcan al Evangelio. Mm. Y eso es lo que ha hecho, la campaña que ha hecho el enemigo de Dios con todos sus secuaces, entorpeciendo la labor de Dios. Y es tan sumamente delicado que muchos hombres de Dios no están diciendo, no están predicando la verdad, Mm. están predicando otro tipo de vida, una vida de este mundo, una vida de que tenga dinero, que tenga cosas. El éxito. Ahora, el Señor dijo muy claro, dijo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó algo que es muy diciente. Dice que, que le pidamos el pan de cada día, Mm. no el pan de cada año, ni de cada 6 meses, sino el de cada día. ¿Eso qué quiere decir? Depender Depende. de la fe de Dios, Amén. dependiendo de la fe de Dios. Entonces, a veces, como no entendemos, como no vivimos esa fe, entonces vamos a aquellos embaucadores que nos llenan con su palabrería para decirnos que si damos esta plata, entonces eso el Señor nos la regresa y nos la multiplica. Ujú. Pero el Señor dice que Él nos dará el pan cada día. Amén. En Romanos 6:23, en Mateo 6, el Señor está diciendo que es vuestra vida. Nuestra vida no es más sino el alimento y el abrigo. Y por eso luchamos toda la vida, por el alimento y por el abrigo, dice el Señor. Pero dice, pero los pajarillos no los alimenta el Señor. Con todo, ninguno se cae, ninguno muere, porque el Señor es maravilloso. Lo que Él creó lo sustenta. Es precioso el Señor, es el Señor. Entonces nos está diciendo, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? ¿Quién lo puede hacer? Eso quiere decir, uno no puede añadirse los años, no puede, en fin, hay muchas cosas que están en las manos del Señor y Así es. nosotros estamos en las manos de Él. Ujú. Y finalmente el Señor concluye en el versículo 23, ¿cierto? El 33. 33. Mas buscar primeramente El el 33, reino de Dios perdón. y su justicia, y todas estas cosas serán añadiduras. Todo esto es añadidura, el dinero, el vestido. Todo, sí. Y como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Vanidad. El hombre que lo tuvo todo, tuvo sabiduría y tuvo riquezas como nadie. Y llegó a la conclusión de que todo es vanidad. Tremendo. Sí, todo es vanidad. Y así es. Amén, así es. Y los proverbios que él dice son muy, muy sabios. Y hay veces hay personas que amontonan muchas cosas, dinero, propiedades, se ponen nombres a sus propiedades, pero a la final eso va a quedar ahí. Nada, Señor. Entonces, tenemos que pensar bien. El Señor dice que nos pone esa condición, ¿no? Buscar primeramente El reino de Dios. y su justicia. Porque el Señor dice que al injusto lo mira de lejos. En cambio, la justicia es la parte que Él le gusta, que seamos justos. Y a eso nos llama, a ser justos. Esa es otra cosa que tenemos que pensar. Porque como iglesia como regenerados, como renacidos, que es la regeneración, es hacer algo que estaba degenerado, descomponerlo otra vez. El Señor nos da la vida de Él y nos pone su Espíritu Santo. Mm. Y eso es muy maravilloso porque dejamos de ser criaturas para pasar a ser hijos de Dios. Pero esos hijos tienen que ir caminando para llegar a ser los hijos herederos. Porque la herencia se gana por el comportamiento, por vivir a Cristo. Así de que Dios quiere la justicia de parte de nosotros. Okay. Y si Él vive en nosotros, porque esa es la idea, ¿no? Mm. Cristo en nosotros. Amén. Y si vive en nosotros, el justo vive en nosotros. Pero si nuestras acciones no coordinan con las acciones de Él,
Y si nos vamos a buscar milagros por otro lado, entonces, ¿qué hacemos con el espíritu que Dios nos ha dado? Lo dejamos ahí quieto, no contamos con él. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que Dios nos da porque nos va a pedir cuentas. Claro. Dios nos da muchas cosas, Él hace mucha inversión en nosotros, pero también asimismo nos va a pedir cuentas Amén. cuando estemos en su presencia. ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hizo con su vida? ¿Qué hizo con su hogar? ¿Qué hizo con sus hijos? Mm. Todo lo que yo le di. No nos dejemos embaucar por el mundo, por las atracciones del mundo, de las modas, de todas esas cosas que son tan atrayentes. Ay, que llegó la Navidad y que bueno, que vamos ahorita a ver cómo hacemos levantar dinero como sea para celebrar una Navidad a toda Deudas, pompa. sí, es verdad. ¿Y de Dios qué? Ujú. Estamos alimentando el cuerpo, estamos alimentando el alma con sus placeres y con cosas. ¿Y el espíritu qué? Ujú. Ahí, el espíritu Amén, hay que alimentarlo. lo alimentamos. Tenemos que pensar en eso. Ujú. Y Claro. las conversaciones que tenemos no es para ir a condenar a nadie, sino para que como unidos, como el cuerpo de Cristo, nos animemos unos a otros, porque la venida del Señor está pronto. Ujú. Y no nos coja, como dijo el Señor, como los días de Noé. Noé les advertía y ellos no se dieron cuenta, llegó el diluvio y se lo llevó. Así de fácil. Sí, se murieron todos. Entonces, que no nos vaya a pasar igual. El Señor es maravilloso, nos advierte, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento Amén. y al conocimiento de Él. Así de que tenemos que entender que salimos de la parte natural, lo que es el alma, porque nosotros siempre hacemos lo que el alma nos pide, porque en el alma tenemos los pensamientos y entonces Amén. pensamos las cosas, pero también tenemos la voluntad, la hacemos y los sentimientos. Amén. Esas tres partes son las que están en el centro de nuestro ser, porque el cuerpo es la parte donde está alojada el alma y el espíritu dentro del alma. Entonces, si el alma no le da paso al espíritu, entonces el espíritu no puede manifestarse para volver a ser como inicialmente era. El espíritu como era el que guiaba al alma y el alma como el mayordomo ejecutaba, mandaba al cuerpo como el sirviente para que hiciera lo que el mayordomo le mandara. Eso es lo que Dios quiere volver a recuperar, volver a restablecer. Y es por eso es bueno que nos examinemos. ¿Cuánto hace que recibimos al Señor si es que lo recibimos? ¿Y cómo lo recibimos? ¿Cuál es el compromiso de haber recibido al Señor? ¿Es una religión o es un estilo de vida? ¿Cómo lo tomamos? ¿Estamos creciendo en el Señor? ¿O somos personas que nos quedamos pequeños, como enanos, algo deformes? Siendo el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, ¿estaremos haciendo lo que la cabeza nos pide? Sería bueno preguntarnos, ¿verdad? Sí. Sería bueno preguntarnos, ya Claro. que estamos concluyendo este año, donde la epidemia se está superando, donde afortunadamente Dios nos libró de morir de esa epidemia, donde se han superado muchas cosas, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Él nos da la oportunidad de poder seguir adelante, pero también quiere que nosotros estemos de acuerdo con Él. El Señor dice en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, dice algo muy interesante. ¿Sí? Efesios 1. Efesios 1, capítulo 1, 17 y 18. En el versículo anterior encontramos al apóstol orando al Señor. Y eso es algo que nos amonesta a nosotros.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. 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 Esa es la esperanza del llamamiento. La esperanza del llamamiento que nos hace Dios. Y me llama la atención cómo el apóstol en los 2 versículos anteriores está orando al Señor por su iglesia. Está orando por todos nosotros. Porque yo creo que la oración de él, no solamente para su época, sino que aún esa oración sigue vigente para nosotros. Y nosotros tenemos que mirar el ejemplo de este gran apóstol y orar de la misma manera por nuestros hermanos, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, para que Satanás no los engañe, no los desvíe. Ahora, el Señor está diciendo en esos versículos algo muy interesante, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría. Ahora, conocer el espíritu es como difícil, ¿verdad? El espíritu es misterioso, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Es como la electricidad. La electricidad está en toda parte, pero ella se manifiesta cuando prendemos el bombillo, el resto no la vemos. O que prende un aparato, televisor, cualquier, un equipo de sonido, se manifiesta la electricidad o se prende la luz, pero el resto no, y es misterioso. La luz no sabemos de dónde viene, cómo viene, está en el espacio. Así es el espíritu. No lo entendemos a veces, pero lo podemos conocer por medio de la palabra, por medio del espíritu, por medio del sentir. ¿Cómo conocemos la corriente? Cuando tocamos los cables, la conocemos, ¿cierto? Uy, eso es corriente. Ahí sí. Sí. Cuando tocamos a Dios con el espíritu, por eso San Juan 4:24 es un versículo tan diciente, que Dios está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios no está diciendo que lo adoren en el alma. Hay un versículo tan interesante en Lucas 1:46 referente a María. María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está hablando del alma El espíritu. y del espíritu. Tremendo, nos regocijamos en el espíritu. Eso casi no se habla, ¿no? Eso es maravilloso. Es decir, lo que estábamos comentando no se ve, pero cuando lo experimentamos, sentimos el gozo. La salvación, sí. Es algo que como María dice, mi espíritu se regocija Dios mi Salvador. en Dios mi Salvador. Poderoso. ¿Sí? Y entonces con el alma lo alabamos. Y necesitamos el alma para alabar a Dios. Amén. Necesitamos el cuerpo para poder hablar y expresar a Dios. Por eso que dice el Señor que cuando recibimos al Señor, dice que si confesares con tu boca, Amén. ¿sí? La mente está trabajando, el espíritu está trabajando, pero es necesario que la boca manifieste, porque por la boca, ¿sí? Se confiesa para salvación. Sí, es Romanos capítulo 10, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿sí? También dice en el versículo anterior, está diciendo el Señor que cerca de ti está la palabra, no está lejos. Y esto es para todos, para los que creemos y los que no creen. Amén. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Nuestros corazones. ¿Y en tu corazón? Romanos 10, antes de que se confesara, ¿no? Pero es interesante, la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, es la palabra poderosa. Por esa palabra es que Dios
El Señor Jesús tuvo su Ajá. autoridad. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Sí, Está la palabra de fe que predicamos. la palabra que es la palabra de fe que se El oír, predica, el oír. la palabra de fe, ¿sí? Ahí es que nos sustentamos, ¿sí? Ahora, eh, algo que tenemos que luchar nosotros es en sentir de que somos hijos del mismo Padre y miembros del mismo cuerpo. Nosotros no tenemos denominaciones. Nosotros no somos parte de un Amén. cuerpo que está regado por la otra parte. No. El cuerpo que está en Estados Unidos, en China, Japón, donde esté, es el cuerpo de Cristo. Ujú. Igual que aquí en Bogotá. Cualquier parte que esté. ¿Por qué? Porque nos une el Espíritu de Cristo. Amén. Ahí está nuestra fuerza. ¿Sí? Lamentablemente, hay muchas sectas que dicen que Cristo es un ángel, que Cristo es una criatura, y hay gente engañada ahí pensando que están en lo cierto. La sorpresa va a ser cuando se mueran. Mm. Pero es que el problema radica en que no escudriñamos la palabra, en que no miramos qué es lo que nos dice la palabra, sino estamos oyendo lo que nos dice la persona que nos habla. Amén. Puede ser un buen predicador, como puede ser que no sea, pero tenemos que nosotros tratar Y con la la palabra. palabra. La palabra es la que nos saca el agua. Amén. Jamás se me La perderá. palabra. ¿Sí? Por eso dice 2 Timoteo 3:16, que toda Sí, la palabra es útil inspirada por para Dios. redarguir, para instruir, para exhortar, Corregir. ¿cierto? A Corregir. fin de que toda persona sea enteramente, no a medias, preparada para toda buena obra, no para una sola obra. No debemos de soltar nuestra palabra. Yo les animo, mis hermanos, aquí presentes y los ausentes, que por favor alimentemos nuestro espíritu con esa preciosa palabra. Siempre estemos alimentándola. Siempre. Hagamos de eso una tarea diaria, como Amén. desayunar, almorzar, comer. Son las 3 comiditas. Sí, lentamente, en oración, dirigiéndose al Todopoderoso, porque es una palabra viva, Amén. es una palabra eficaz, ¿sí? Como dice Hebreos 4:12, ¿no? Amén. Es La viva y palabra es eficaz. viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, Ujú. ¿sí? Ujú. Que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la gracia de Dios llega a nosotros a inundar nuestro corazón, es la fortaleza que nos da para que podamos vencer aquellas cosas que nos vencían antes. Entonces, Dios nos da el espíritu de poder, pero por medio de alimentarnos de su palabra, porque por su palabra es que nosotros podemos vencer aquello que nos vencía. Ahora, el enemigo no se ha muerto. Cristo hizo la obra en la cruz, pero dejó los pasos para que nosotros le sigamos. Entonces, en Romanos capítulo 6 está hablando de lo que Cristo hizo y lo que nosotros cómo lo debemos de seguir. Dice Romanos en el capítulo 6, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo. Ahora, ¿por qué la muerte de Cristo es tan importante? Ujú. Porque la muerte y la resurrección de Cristo están los elementos que Él tomó de su vida humana para elevarlos. Todos esos elementos, todo lo que el Señor fue como 100% hombre en la tierra, esos elementos fueron elevados, elementos humanos, pero por el Señor que llevó a cabo como el Hijo que complació al Padre. Por eso el Señor en la resurrección lo dijo, mi hijo eres tú, porque Él como hombre, que es desafío tan tremendo, no tenemos ninguna justificación. Él era Dios, pero Él sufrió como hombre, 100%.
Sí, Él señor. tomó la copa. Ahí, como hombre, flaqueó, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero el valiente, paz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso nos da a nosotros un ejemplo de que a veces estamos en una circunstancia donde nos encontramos frente a una situación muy difícil. Pero tenemos que tener una actitud como la que tuvo el Señor allá en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque uno cree que los enemigos están lejos, que están por fuera, pero los enemigos están a veces dentro de uno mismo, en sus deseos, en sus concupiscencias. Porque la carne, hay muchos que creen que dice que no, que nosotros ya no pecamos, que nosotros... No, Señor. La carne está en nuestros miembros, como dice Romanos capítulo 7. Está en nuestros miembros. Tenemos la ley de Dios en la mente, pero la carne tiene el poder del demonio. Y por eso es que la carne tiene que morir. Y nosotros somos renuentes a eso. No queremos que nos pase nada. Hay una cortadita, una curita o algo así. Cuidado. Sí tenemos que cuidar el cuerpo. Eso es una verdad. Porque en Corintios capítulo 6, la primera, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Señor. y que tenemos que cuidarlo. Pero en cuanto a los otros asuntos, tenemos que negarnos a eso. Porque, mire, es que las mismas emociones nos traicionan a veces. Sí. ¿Sí? Uno está bien y de pronto llega alguien y le dañó el día. Ay, sí. Y si uno no está bien agarrado, bien aferrado, Señor, en ese momento, uno hace lo que nunca debió haber hecho y después va uno llorando ante el Señor, Señor, ¿qué hice yo? Me dejé llevar por esto. Por eso es necesario que la palabra siempre nos esté fortaleciendo. Amén. Sí, señor. Listo. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por la atención y todo. Y yo les deseo que este final de año y el año entrante tengamos una iglesia victoriosa. Amén. Una iglesia que busca a Dios. Oh, gloria. Una iglesia que está pendiente del Señor. Que estamos esperando su venida. Y que las demás cosas nos vienen por añadidura y que nunca nos va a dejar desamparados. Amén. Que el Señor me les siga guardando. Amén. 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 Hermanitos, me tengo que ir porque Soraya tiene que irse para el médico.